Bienvenidos y bienvenidas, queridos y queridas estudiantes. Hoy quiero compartir con ustedes el tema la cultura maya. Hemos venido aprendiendo acerca de cómo se ha venido poblando América y cómo se originaron dentro del continente americano tres culturas importantes, la cultura maya, la cultura azteca y la cultura inca. Y justamente hoy vamos a estar aprendiendo acerca de la cultura maya. La cultura maya que específicamente se asentó en Centroamérica, ¿verdad? En la parte central del continente americano y se cree que se asentó entre los siglos V y XV. Normalmente se considera y se estudia que esta cultura, la cultura maya, abarcó los actuales territorios de Guatemala, el norte de Honduras, El Salvador y el sur de México, específicamente la península de Yucatán, donde se construyeron ciudades como Tikal, Copán, Oaxaca, Chichen Itzá, Uxmal y Mayapán. Entonces, aquí podemos ver, usted puede ver en pantalla la imagen en donde estaba situada la cultura maya. Ahora, este territorio estaba dividido de algunas maneras. Específicamente nos dice que se dividió en el antiguo y en el nuevo imperio. El antiguo imperio se originó en el siglo IV a partir de la cultura olmeca, que fue de carácter neolítico y que específicamente habitó la región de Tabasco y Veracruz en México, y llegó a tener su máximo esplendor en los siglos X. Luego nos encontramos con el nuevo imperio, que específicamente es aquel que existió desde finales del siglo X hasta la conquista española. Esta etapa unificó las culturas mayas y las culturas tolteca, que tuvo como centro de Tula en el siglo X y la península de Yucatán. Entonces aquí vemos cómo se da esta división del territorio. Luego, una manera en cómo ellos se organizaban territorialmente eran las famosas ciudades-estado, que para el Imperio Maya fue una confederación de ciudades-estados que tenían como centros políticos, militares y religiosos a las ciudades de Chichen Itzá, Mayapán y Uxmal. Es decir, eran centros poblados en donde se organizaba territorialmente las personas. Estas ciudades eran antagónicas entre sí durante el antiguo imperio, lo que produjo la desintegración y fragmentación política del territorio y fragmentación de manera posterior, lo cual ayudó a que vaya floreciendo la cultura azteca. Asimismo, vemos cómo está organizada socialmente esta cultura. Normalmente vemos cómo tenía autoridades y dentro de una pirámide social, la máxima autoridad era el Alachwini, considerado o llamado el hombre verdadero, es decir, era el gobernante. Él se encontraba en la cúspide de la pirámide, es decir, era la persona o la autoridad más importante en el territorio o en la cultura maya. En segundo lugar, nos encontramos con la nobleza, quien estaba conformado por las autoridades locales, por sacerdotes, por guerreros y por los grandes comerciantes. En un tercer lugar, nos encontramos con los artesanos y campesinos, y por último se encuentran los esclavos mayas. Asimismo, podemos aprender acerca de esta civilización, acerca de esta cultura, cómo se caracterizaba su religión. Hablar de la religión es hablar de un conjunto de varios dioses, de una religión politeísta. ¿Por qué? Porque poseían un complejo sistema religioso con dioses que estaban relacionados con la agricultura y con la astronomía. Ellos construyeron grandes monumentos arquitectónicos en sus ciudades, como los centros de culto, identificados con sus politeísmos, como eran templos, pirámides y palacios. Vamos a llegando hasta la alimentación, que la alimentación de los antiguos mayas se basaba en el maíz,
a veces combinado con el cacao y condimentado con ají. Entonces, su principal elemento de alimentación era el maíz. Con él elaboraban diversos productos como el atole, las tortillas, los tamales, que lo hacían para un consumo cotidiano. Asimismo, vemos que dentro de las ceremonias religiosas, ellos elaboraban pan con yemas de huevo y corazones de venado, empanadas de codornices, y estos platos iban acompañados con guisados de legumbres y carnes de venado, o a veces utilizaban peces y aves. Esa es la información que tenemos sobre la cultura maya. Que tengan un lindo día.